Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Somos los primeros que han llegado. Y vamos a comenzar con la sesión para que no se vaya alargando. Y entonces, la primera comunicación es del grupo de Salamanca, que se llama «Nos imaginábamos estos resultados del programa de trasplante renal y pancreático cuando empezamos hace 16 años». La doctora Tabernero es la que va a presentar. Venga, adelante. Vale. Para poner la charla, es que el rato... ahora. Vale. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, porque son las 8:30 de la mañana. Así que empezaré a contar nuestros resultados, que si me preguntáis cuándo empezamos a montar el programa hace 16 años, mi respuesta hubiera sido que no. Y como ha cambiado mi respuesta, pues estoy muy contenta o estamos muy contentos en el Hospital de Salamanca. Simplemente, ante tanta eminencia aquí del trasplante de páncreas, no voy a contar nada que no sepáis, pero bueno, saber que el primer trasplante de páncreas-riñón en el mundo se hizo en 1966. Los doctores Kelly, Lilly y Merkel realizaron el primer trasplante en el hospital de Minnesota, en Estados Unidos. En Europa, el primer trasplante de páncreas fue realizado en el Hospital Guy's de Londres por Bewick en 1972 y hasta 1970 solo se habían hecho 25 trasplantes de páncreas en el mundo. Y en España se realizó el primer trasplante de páncreas-riñón el 3 de febrero de 1983 en el Hospital Clínic de Barcelona por los profesores Laureano Fernández Cruz, al que ayer le hicimos miembro de honor, y Josep María Gil-Vernet. Entonces nosotros empezamos el 27 de febrero del 2009, hace ya hace 16 años, y esta es una foto del equipo, de la mayoría, porque faltan algunas personas que participaron en el primer trasplante de páncreas de nuestro hospital. Como veis, ha pasado el tiempo por algunos de nosotros, incluida yo. Estos son los trasplantes que nosotros hemos hecho desde que empezamos en el 2009. Obviamente empezamos con muchos trasplantes porque había ya muchos pacientes en lista de espera y pacientes que a lo mejor no se habían trasplantado en otras comunidades, y como veis, a medida que han ido pasando los años, pues hemos ido haciendo un número entre 5 el año que menos, exceptuando el año de la pandemia, y en la mayoría de los años pues entre 7 y 9, salvo en el 2025 que hicimos 10 trasplantes, de los cuales 7 fueron retrasplantes. Esto es lo que he contado ahora. Hemos hecho, la mayoría han sido SPKs. Luego de los retrasplantes han sido todos retrasplantes, salvo un páncreas after kidney, que el páncreas after kidney fue una mujer que se trasplantó de vivo de su hermano, que tenía un 89% de PRA y tenía un hermano gemelo idéntico, y entonces primero se trasplantó de riñón y luego se trasplantó de páncreas. Para revisar los resultados de nuestro programa, pues recogimos de los pacientes la edad, el sexo, la hipertensión, la dislipemia, terapia renal sustitutiva previa. Y de los donantes recogimos edad y causa de muerte, y también la compatibilidad HLA, el tiempo de isquemia fría renal y pancreático y la duración del ingreso. Y hemos evaluado la evolución del injerto renal y pancreático con niveles de creatinina y por ende filtrado glomerular y hemoglobina glicosilada al alta al primer, tercer, quinto, décimo y decimoquinto año. Y hemos evaluado la supervivencia de paciente y ambos injertos. Ahora pasaré a detallar las características de cada uno de ellos. La edad media de nuestros receptores ha sido de 42,0 años, el más joven tenía 25 y el máximo 59. Hemos trasplantado a una persona de 59 años, que está bien. El tiempo medio en diálisis ha sido de 16 meses. Ha habido pacientes que se han trasplantado en situación de prediálisis, y ha habido una persona que se trasplantó después de 4 años, más de 4 años y medio en diálisis. El tiempo medio de ingreso ha sido muy variable, la media de 17,19 días, aunque es verdad que hay algún paciente que solo ha estado una semana escasa, y un paciente este paciente en el trasplante tuvo trasplante de páncreas, trasplante renal, trasplantectomía por trombosis y nuevo trasplante renal, y por eso estuvo ingresado 44 días. Y la edad media de los donantes ha sido de 35,73, pero hemos llegado a tener un donante de 58 años, que lo revisé porque pensé que era un error, pero sí que hemos llegado a aceptar un donante de 58 porque las características del páncreas eran adecuadas. La mayoría de los pacientes se han trasplantado en hemodiálisis, un 67% de ellos, un 18% venían de diálisis peritoneal, pero hemos trasplantado a 17 pacientes en ERCA, que supone un 15% de nuestros pacientes.
En cuanto a los tepios de isquemia fría pancreático, aunque ayer se discutió en el documento de consenso, nosotros tenemos una distribución geográfica un poco complicada y a veces los órganos llegan de muy lejos y bueno, pues a veces los traslados, la logística es complicada. Lo mínimo que hemos tenido con un donante de nuestro hospital ha sido de 3,42 y lo máximo de 16,49, haciendo una media de 11 horas. Y el tiempo de isquemia fría renal, pues de 14 horas 36 minutos, mínimo de 7,23 y máximo de 24. Esta es la evolución de la función renal y de la función pancreática. Obviamente, al final, pues hay menos pacientes porque son los pacientes que se trasplantaron desde el principio. Comentar que el primero que se trasplantó lo hemos visto hace poco en la consulta y está fenomenal. Y la media, pues como veis, tienen una media entre 5,9 y 6,7 de hemoglobina glicosilada y la función renal pues ha variado entre 1,12 y 1,5. En cuanto a la función retrasada del injerto, hemos tenido 16 pacientes que han necesitado terapia renal sustitutiva durante la primera semana post-trasplante, un 15% y un 85% que no. Y los rechazos, que prácticamente son todos renales, porque nosotros no hacemos biopsia pancreática, han sido muy poquitos, ha sido un 5, sí que hubo un rechazo pancreático, pero no lo he considerado porque no se hizo biopsia, aunque bueno, sí que se trató empíricamente con corticoides. Y la media de compatibilidad HLA era de 1,24 y, como sabéis, no trasplantamos por compatibilidad. El mínimo de compatibilidad HLA era de 0 y el máximo de 6 identidades. En cuanto a la supervivencia de los pacientes y de nuestros injertos, pues el paciente tiene una supervivencia de un 91,59%, el injerto renal 84,3%, pero cuando se censura por muerte sube al 90,29%. La supervivencia del injerto pancreático es un poquito más baja, el 79,83%, pero cuando se censura por muerte es de un 86%. Y para acabar, decir que el programa de nuestro hospital ofrece muy buenos resultados de supervivencia, función renal y pancreática y nos alegramos de que estos sean los resultados después de 16 años. Nada más. Muy bien, doctora, enhorabuena. Un par de comentarios. Bueno, me hubiese gustado, puesto que es una serie histórica de 16 años, también entre los autores que está el doctor Luis Muñoz, que yo creo que eso es un detalle también para él, ¿no? Pues sí. Y yo lo que quería preguntar, esos resultados son magníficos y enhorabuena por ello. ¿Habéis modificado la inmunosupresión y habéis visto durante este periodo, que supongo que sí, y habéis visto si hay alguna diferencia? Miro al doctor Quique Montaguz porque sabe que yo lo quiero cambiar. No hemos modificado la inmunosupresión prácticamente nada desde que empezamos. Nosotros utilizamos timoglobulina y luego triple terapia estándar con corticoides, micofenolato y tacrolimus. Lo que sí hemos hecho, pero que no es modificarlo mucho, es bajar la dosis de timoglobulina y poner menos dosis y menos días si hay una buena evolución de los injertos al principio. Pero sí que yo creo, en mi modesta opinión, que posiblemente podríamos cambiar la inducción y luego el resto de las cosas lo hemos hecho por evolución clínica de los pacientes, o sea, cambio de METOR o similar. ¿Habéis también observado si los pacientes que habéis trasplantado en prediálisis han ido las cosas diferentes? Yo creo, pero eso lo tendría que mirar, no lo sé seguro, la sensación subjetiva que tengo, porque además yo siempre llevo la planta, es que tienen menos tiempo de ingreso, pero eso lo tendría que revisar. ¿Preguntas de la sala? ¿No hay preguntas? Pues nada, muchas gracias. Seguimos. Gracias. La siguiente comunicación es innovaciones en la reconstrucción vascular en el trasplante de páncreas, utilidad de los injertos arteriales accesorios del Hospital Clínic de Barcelona, y lo presenta la doctora Usu Ronron. Buenos días, mi nombre es Ron, soy residente del Hospital Clínic de Barcelona y a continuación hablaré sobre las innovaciones en la reconstrucción vascular en el trasplante de páncreas, la utilidad de los injertos arteriales accesorios. Como ya sabemos, la reconstrucción vascular es uno de los pasos más críticos del trasplante de páncreas. Tradicionalmente se ha empleado el injerto en Y como técnica estándar, permitiendo la unión de las arterias esplénica y mesentérica superior con un injerto ilíaco del donante.
Más recientemente también apareció la anastomosis esplenomesenterica, permitiendo simplificar la reconstrucción y convirtiéndose a día de hoy la técnica de elección en nuestro centro. En la siguiente imagen os queríamos enseñar ejemplos del injerto en Y y de la anastomosis esplenomesenterica, las cuales pueden presentar limitaciones en casos de anatomías complejas, por falta de alineación vascular, tensión, sobre todo en los casos, ¿no?, de retrasplante. Por ello, con el fin de mejorar la alineación vascular, disminuir la tensión de las anastomosis, optimizar así la perfusión del injerto, facilitando las reconstrucciones complejas, hemos querido analizar diferentes configuraciones que se han realizado empleando injertos arteriales accesorios en las reconstrucciones vasculares y evaluando así su viabilidad clínica. Para ello hemos llevado a cabo un estudio descriptivo en nuestro centro, el Hospital Clínic de Barcelona, durante un periodo de 9 años, desde mayo de 2016 a julio de 2025, y se analizaron 3 configuraciones. La primera es interponiendo un injerto ilíaco entre las arterias esplénicas y mesentérica superior, como podéis ver en la imagen. El segundo caso es realizando la anastomosis esplenomesenterica, pero añadiendo un injerto de ilíaca a la arteria mesentérica proximal que se anastomosará a la ilíaca del receptor. Y por último caso, una tercera configuración que es una técnica combinada de las 2 previas, interponiendo un injerto de ilíaca en la anastomosis esplenomesenterica y otro injerto a la mesentérica proximal. Durante el periodo de estudio de 9 años se realizaron 188 trasplantes de páncreas. De estos, 15 requirieron de reconstrucciones arteriales alternativas. En el primer grupo de anastomosis de reconstrucción esplenomesenterica empleando un injerto ilíaco interpuesto, se llevó a cabo en 6 casos. En los 6 trasplantes fueron renopáncreas y objetivamos 3 complicaciones. Uno de ellos presentó una pancreatitis con trombosis distal que se manejó de forma conservadora. Otro paciente presentó hemoperitoneo, pero sin signos de sangrado activo en las pruebas de imagen, que también se manejó de forma conservadora. Y hubo un caso de dehiscencia de anastomosis intestinal que evolucionó a trasplantectomía. Por lo demás, los 5 injertos restantes se mantienen funcionantes a día de hoy. En el segundo grupo de reconstrucción esplenomesenterica con un injerto ilíaco en la mesentérica superior proximal, se realizó en 8 casos, 4 fueron trasplantes renopáncreas y 4 fueron retrasplantes. Las complicaciones que objetivamos fueron un caso de trombosis venosa distal, un caso de pancreatitis y un hematoma abdominal que se manejaron de forma conservadora, y sí hubo un caso de trombosis venosa central que evolucionó a trasplantectomía. Y en cuanto a la técnica combinada, solamente se reportó en un caso, que fue un caso de retrasplante, que por mala perfusión del injerto evolucionó a trasplantectomía en el postoperatorio. Sin embargo, cabe destacar que la supervivencia del paciente al año fue del 100% en todos los casos. Por tanto, podemos concluir que los injertos arteriales accesorios son una alternativa viable que permiten reconstrucciones versátiles, optimizando la perfusión del injerto, facilitando así anastomosis sin tensión y que pueden ser de utilidad en casos seleccionados. Como mensaje es que la reconstrucción vascular se debe adaptar a la anatomía del injerto y no al revés. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo quería... Me parece que este tipo de reconstrucciones vasculares son muy interesantes y que pueden ayudar en situaciones a veces complejas, pero yo quería preguntarle si, por ejemplo, la reconstrucción esplenomesenterica, si hay más grupos que la están haciendo, porque yo, por ejemplo, aprendí la reconstrucción en Y, que es la que siempre hemos utilizado, al menos hasta que yo estuve trabajando, y a mí personalmente me parece que es sencilla, porque es una anastomosis que casi la tienes en la cabeza y tal, pero y la otra que me parece muy interesante, yo siempre he admirado el desarrollo de esa técnica, pero me gustaría saber si otros, o en España o fuera de España, han utilizado esta reconstrucción para poderla poner en marcha. No somos el único centro que la realiza y bueno, nos parece que es más anatómica, que te ahorras una anastomosis, pero bueno, que digan los expertos. Sí. A veces cuando vas a buscar un donante de páncreas, te tienes que pelear con el cirujano. A veces cuando
cuando vas buscando un donante de páncreas, te debes hablar con el cirujano hepático porque a veces hay anomalías vasculares importantes que hacen que el cirujano hepático diga, uy, ese páncreas no se puede utilizar, porque la arteria mesentérica da la rama de la hepática y entonces no lo puedes utilizar. Entonces tienes que inventar cosas y entonces inventamos estas cosas. A veces hay que retransplantar pacientes de páncreas y la arteria ilíaca, cuando hacemos anastomosis habitualmente, está comprometida o porque tiene placas de ateroma o porque hay una cirugía previa. Y dije, bueno, pues buscamos una alternativa, ponemos un injerto y buscamos la ilíaca primitiva, buscamos la ilíaca externa para solucionar ese problema. Entonces hemos inventado cosas con el tiempo, porque hemos hecho más trasplante, hemos sido más proactivos, hemos buscado más injertos, hemos utilizado donantes más subóptimos, por decirlo así, para ampliar el número, y eso te requiere inventar cosas y buscar soluciones. Entonces, pues la anastomosis esplenomisentérica, yo creo que es sencilla, fácil, rápida, se puede hacer en el donante, no hay que hacerla luego en el receptor y permite tener una buena anatomía. Por ejemplo, en los últimos 2 años, ¿cuántos habéis hecho con esplenomisentérica y cuántos habéis hecho con Y? El porcentaje. Pues un 85% la esplenomisentérica y un 15% la Y. ¿Por qué la Y? Pues porque el donante tenía una anomalía vascular o porque hubo un accidente quirúrgico en el donante y entonces no pudo utilizar la mesentérica distal, porque pasaron cosas. ¿Alguien de los otros grupos quiere hacer algún comentario? ¿Sí? Eva Montalva. Bueno, yo felicitaros porque sois un grupo de referencia para el resto y entonces la verdad es que aprendemos de vosotros. Nosotros también hacemos anastomosis en Y, siempre. Nunca hemos hecho ninguna de la mesentérica, esplenomisentérica. Yo quería preguntaros un detalle técnico y es, está claro que la anastomosis entre la esplénica y la mesentérica se hace en el banco porque se ve que no llega y ahí eso se puede hacer. ¿En qué momento decidís prolongar con la mesentérica superior? Porque eso sí que yo creo que siempre que os he oído hablar de esta técnica, yo pienso que hay veces que no llegará, por lo que dices precisamente, porque a veces hay que ir a la ilíaca externa. Y sin embargo, con la ilíaca siempre tiene mayor longitud. Entonces, ¿en qué momento decidís añadir ese injerto a la mesentérica superior? ¿En el momento de la cirugía, cuando tenéis ya el órgano es la duda que tengo. Lo hacemos cuando vemos al receptor que tenemos que trasplantar. Si nuestro receptor tiene placas de ateroma y la arteria libre es la ilíaca externa, ya le ponemos el injerto. Pues si la arteria primitiva está comprometida, ya ponemos ese injerto. O a veces te lo encuentras en el acto operatorio, que la ilíaca primitiva, el escáner la ve normal y cuando vas a hacer la cirugía está llena de placas de ateroma. Entonces dices, bueno, ¿ahora qué hago? Coges un injerto, la anastomosis es la ilíaca externa y luego lo haces a la arteria mesentérica del donante. O sea, improvisas un poquito, porque una cosa es el escáner de hace 8 meses, 9 meses, porque los pacientes están en lista de espera este tiempo, y luego lo que te encuentras en el acto operatorio es distinto. Entonces tomas la decisión en función de lo que vas haciendo. Pero hay que tener recursos. Entonces yo me pido a mis cirujanos centrales, tráeme injertos de arteria y de vena, por si acaso. Y sobre la marcha inventamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente comunicación, que es asociación del EPLET mismas con la incidencia de rechazo pancreático en el trasplante simultáneo de páncreas-riñón, también del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días a todos. Bueno, a continuación os presentaré un poco un trabajo que hemos hecho intentando ver qué papel puede tener el EPLET mismatch en la valoración inmunológica del paciente con un trasplante simultáneo de páncreas-riñón. Y es que, bueno, como sabéis, la compatibilidad HLA que está basada en EPLETs es un aspecto que ha surgido en los últimos años y que, bueno, hay diferentes estudios, especialmente en trasplante renal, lo han posicionado como un enfoque que podría ser potencialmente más preciso para evaluar la inmunogenicidad en el trasplante de órgano sólido. Si bien es cierto que en el trasplante de páncreas la evidencia es extremadamente limitada, de hecho, al menos cuando hice la revisión, solo encontré un estudio retrospectivo que se publicó hace un año, en el que se incluyeron 238 trasplantes simultáneos de páncreas-riñón, también unicéntrico. En este caso utilizaban un score que es el PIRS-2, y en el que concluyeron que cuando este score aplicado a cada uno de los pacientes en relación al donante superaba los 7 puntos, había un aumento de la incidencia tanto de rechazo pancreático como también de formación de anticuerpos en el seguimiento.
Entonces, un poco por arrojar algo más de evidencia en este aspecto, realizamos este estudio en el que incluimos 247 trasplantes de páncreas. Fueron primeros trasplantes de páncreas simultáneos páncreas-riñón, de los que 55, un 22% presentaron un rechazo y supuso una primera cohorte. Y la segunda cohorte fueron los pacientes que no rechazaron, que fueron un 78%. En base a ello, a cada uno de los grupos analizamos cuál era la incompatibilidad o las diferencias en cuanto a este pleth mismatch para A, B, D, R y DQ entre donante y receptor, y en base a este número cuál era la asociación de este valor con rechazo. Estas son un poco las características del donante, que no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, entre el grupo que rechazó y el grupo que no rechazó. Cuando analizamos las características demográficas de los receptores, tampoco encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, pero sí que cuando analizamos a nivel inmunológico, lo que nos encontramos es que los pacientes que habían presentado un rechazo pancreático presentaban un mayor número de incompatibilidades HLA para clase 1 y también un mayor número de incompatibilidad de EPLETs para DQB1 en clase 2, ¿no? Entonces, una vez identificados estas dos diferencias, analizamos si realmente tenía una asociación con la incidencia de rechazo. En el análisis univariable sí que vimos que tanto el número de incompatibilidades HLA en clase 1 se asociaba a un aumento del riesgo de rechazo y también el número de incompatibilidad de EPLETs para DQ. Y esto cuando lo pasamos a un análisis multivariable, en este caso con el PDRI y con la terapia de inducción, vimos que persistía esta asociación con la incidencia de rechazo pancreático. Entonces, una vez identificados estos dos factores, intentamos combinarlos con la finalidad de intentar generar un modelo que nos permita predecir para cada paciente cuál es el riesgo que presenta de rechazo. Obtenemos esta curva ROC, que es una curva ROC muy modesta, con una UC de 0,64, una sensibilidad cercana al 70% y una especificidad del 60%. Y lo que sí que observamos es que cuando aplicamos este modelo, ¿no?, en estos pacientes, aquellos que presentan una puntuación por encima de 0,27, claramente se asocia a un aumento significativo del riesgo de rechazo. Entonces, por tanto, lo que concluimos es que la incompatibilidad de EPLETs puede contribuir a la evaluación integral del riesgo de rechazo en un receptor, un trasplante de páncreas. En concreto, el EPLET mismatch para DQ se asocia de forma independiente a un mayor riesgo de rechazo del injerto pancreático, y cuando combinamos este EPLET mismatch con el número de incompatibilidades de HLA para clase 1, se incrementa un poco más la capacidad de identificar este subgrupo de pacientes con mayor riesgo de rechazo. Y a pesar de ello es un estudio con muchas limitaciones, es un estudio unicéntrico, un bajo número de pacientes. Como digo, la bajo la curva del modelo es bastante modesta y básicamente lo que necesitamos ahora es ampliar la N y sobre todo hacer una validación externa de estos resultados. Al menos como información preliminar, la verdad que sugiere que el EPLET mismatch podría tener también un papel en el trasplante de páncreas. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Sí. 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 Y luego ya de cara a esto me parece muy interesante, pero de cara como no podemos o estáis planteando utilizarlo para elegir el receptor. De entrada, o sea, el tema es que el EPLET mismatch, esto ha surgido hace años y promete mucho, pero nunca acaba de incorporarse a los protocolos. Con la evidencia que hay ahora, creo que no es suficiente como para incluirlo de forma sistemática en la evaluación. Hace falta más evidencia. Sobre todo, esto no lo he comentado, se me ha olvidado, pero es un EPLET mismatch, ¿no?, que se obtiene a partir de un programa que es el HLA Matchmaker, y que viene limitado también por si no tienes el tipaje de alta resolución tanto del donante como del receptor. Entonces, claro, muchas veces tienes que estimarlo, con lo cual ahí hay otro punto más de variabilidad. Entonces, creo que antes de incluirlo tiene que haber una evidencia muy sólida y a partir de ahí, pues probablemente se requiere hacer un tipaje de alta tanto a donante como receptor, con lo cual a día de hoy yo creo que todavía no se puede incluir como de forma sistemática. Sí, sí. O a lo mejor, aunque no sea para seleccionar el receptor, luego pues para ajustar más fino la inmunosupresión, ¿no? Exactamente. Gracias. El próximo consenso lo incluimos. Sí. A ver si podemos. Ahí hay otra pregunta en el fondo. Doctor Vilches.
Es solo un comentario, ¿no? Sí. El trabajo tiene un mérito extraordinario por lo tedioso que es el buscar estos análisis finos de incompatibilidad, pero si nos fijamos en los números de la compatibilidad clásica, el contexto del trasplante es que casi todos los donantes tienen de 8 antígenos posibles, Exacto. entre 7 y 8 diferentes. Luego, es muy difícil tratar de identificar el efecto que tienen epítopos concretos en ese contexto de incompatibilidad masiva. Hay que buscarlo, pero que realmente es muy difícil, ¿no? en ese contexto. Sí, totalmente. Y la mayoría está basado, ¿no?, en programas informáticos que al final estás estimando, ¿no? Con lo cual, sí, o sea, yo considero que ahora mismo no, o sea, es una herramienta, creo, demasiado compleja a día de hoy como para incluirla de forma sistemática. Una pregunta, ¿se podría implementar esta información con sentido predictivo del rechazo con un análisis del DNA circulante en un momento precoz? Sí, de hecho, es una buena pregunta. Así que, sobre todo, con nosotros que hacemos muchas biopsias y directamente igual, sobre todo en el caso del páncreas, enseguida pensamos en la biopsia, ¿no? Pero es verdad que te encuentras pacientes en los que, por lo que sea, no puedes hacer la biopsia, ¿no? Especialmente creo que en estos o en centros en los que no se realiza de forma asidua, teniendo en cuenta este mayor riesgo basal, si encima asocias el DNA libre circulante con los datos del doctor Ventura, o sea, creo que puede orientarte muy bien o al menos cargarte de razones para hacer un tratamiento empírico del tratamiento del rechazo o hacer un seguimiento quizá más estrecho. Exacto. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pasamos a la siguiente. Entonces, trasplante combinado de páncreas-riñón con donantes en asistolia controlada y perfusión regional normotérmica, estudio comparativo, presenta Juan García Caro del Grupo de Santander. Presenta Enrique Toledo. Sí. Bueno. Buenos días a todos, soy Enrique Toledo, cirujano del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y dar las gracias por estar aquí tan pronto y al comité científico. También tengo que dar las gracias a los cirujanos y las horas de sueño que perdemos, y también a los compañeros médicos que luego soportan estos pacientes que sabemos que son un poco peculiares todos. Lo que queremos ver un poco, que sabemos que el páncreas es un órgano escaso, cada vez, pues igual los donantes es más complicados de encontrar, son donantes cada vez más añosos, cada vez con más obesidad, con las medidas ya también de protección del trauma grave, pues son órganos complicados de encontrar, son esquivos. Y eso que España parece la punta de lanza de porcentaje de donación a nivel mundial desde hace ya años, y que desde hace años hemos obtenido un montón de donantes gracias a la donación en asistolia. Entonces, si esta carrera, la verdad que el hígado la ha ganado muy rápido, pero parece que el páncreas que es un poquito más débil, que claramente le ha costado despegar con este tipo de donantes en asistolia. Y además porque también en esto pues somos un poco exquisitos. Es verdad que los criterios, aunque puede que cambien en 48 horas, son estrictos, incluso más estrictos para la asistolia controlada. Entonces, claro, pues los donantes que nos quedan, pues cada vez se nos va acotando más. Si vemos un poco pues las experiencias en los últimos 10 años en Estados Unidos, el porcentaje de páncreas trasplantados, de donantes en asistolia es del 3%. Es verdad que en España ha ido aumentando en los últimos 5 años, estamos haciendo unas medias, pues en los últimos 5 años ya del 25% de donantes en asistolia. Y esa tendencia va en alza. Si vemos de los donantes eficaces de los últimos 5 años, vemos que los páncreas trasplantados pues está aumentando, pues se ha duplicado en 4 o 5 años. O sea que la tendencia va claramente al alza. Entonces, y confirmamos también que en Europa pues, está del 20%, o sea que estamos marcando esos niveles. Y no voy a entrar en todos los grupos hacemos la perfusión normotérmica, y no voy a entrar porque la siguiente charla va a ser incluso mucho más ilustrativa sobre esto. Entonces llegamos a casa, vamos a barrer para casa, y un poco lo que pensábamos, somos un grupo pequeño, queríamos saber dónde estábamos, qué porcentaje de donantes en asistolia tenemos, qué resultados. Y sobre todo ha habido un par de eventos adversos que te hacen un poco plantearte si estás haciendo bien las cosas y si la estadística luego te confirma esas sensaciones. Entonces fue lo que intentamos ver, un estudio descriptivo de los últimos, desde el 2019 hasta el 2025. Son 32 pacientes, son poquitos, pero queríamos comparar los donantes en muerte encefálica con aquellos en parada circulatoria controlada. Todos ellos con perfusión regional normotérmica. Para hacerlo más estandarizado y más homogéneo, pues hemos cogido el 2019 porque somos siempre los 2 cirujanos, hemos engañado un tercero ahora mismo y somos siempre los mismos, hacemos siempre la misma técnica quirúrgica, una duodenoyenostomía en IDRUS transmesocólica que se hace manual, después de un Catelbras se hace
desde la misma línea media hacemos el injerto renal extraperitoneal. Entonces ya pasamos a los receptores, analizamos tanto de los provenientes de los dos tipos de donantes y no hemos encontrado diferencias estadísticas, ni en edad, ni en ILMC, que andamos en torno a un 24 de los receptores, ni tampoco en sus comorbilidades, tabaquismo, polineuropatía, eran todos comparables. Aquí vemos un poco la procedencia de ellos, llevamos toda la cornisa cantábrica en cuanto a receptores, exceptuando obviamente Galicia, y sí que también es La Rioja y Navarra. Hay uno de Castilla y León, pero residía en Cantabria, así que nos lo aceptamos también como propio. Vamos a los donantes. No hay diferencias en cuanto a edad. En cuanto a IMC, sí que la única diferencia estadísticamente significativa que hemos visto es que duplicaba los días de estancia en UCI a los pacientes de donación en asistolia. Y luego sí que hemos visto un poco de elevación de la amilasa, incluso que también bajamos los tiempos de isquemia fría, pero no son significativos. También vemos que los donantes, pues ninguno es de la comunidad, son todos de fuera de los donantes en asistolia. Si vemos aquí un poco los tiempos, tenemos un tiempo medio de periodo agónico de 9 minutos, una media de isquemia caliente funcional de 15, una perfusión menor de 2 horas, y luego los tiempos son equivalentes, tanto tiempo quirúrgico, la isquemia fría y demás son muy equivalentes, y no hay diferencias entre ambos grupos. En cuanto a resultados, no hay diferencias en días de UCI, no tenemos diferencias en días de hospitalización, y en cuanto a porcentaje de reingreso, pues también similar. Sí que podemos ver que la mediana de estancia es bastante menor, tanto en Cantabria, los provenientes receptores que son de Cantabria y de Castilla y León, este que también era de Cantabria, puede ser por un exceso de celo a darles del alta, sobre todo cuando son de comunidades externas. Y vamos aquí a las complicaciones, que era un poco lo que queríamos ver, y sí que el mayor evento que tuvimos es que tuvimos dos trombosis venosas en los pacientes con receptor de donación en asistolia. No tenemos significación estadística, pero fue lo que nos hizo pensar si teníamos podía haber algún problema dentro de estos donantes. En cuanto a trombosis arterial, fístula pancreática, pancreatitis del injerto o rechazo, no tenemos diferencias. Y claro, esto para un grupo pequeño pues es un horror. Claro, esto es lo que nos estaba comiendo un poco la moral. Y vimos de esas complicaciones venosas, uno fue la transplantetomía que hemos visto, el otro fue una trombosis de una marginal de la esplénica con heparina, se solucionó y el injerto sigue funcionante. Y en cuanto a arteriales, pues no hemos tenido ninguna. Hemos analizado, pero por no alargarlo, las características de estos dos pacientes, comparándolo con tiempos de isquemia, IMC, edad, incluso todos tienen estudio de trombofilia y no hemos visto diferencias significativas ni con el resto de donantes en asistolia ni con el resto de pacientes. En cuanto a complicaciones menores, tampoco hemos visto diferencias y son similares, simplemente reseñar que el clavendino de 3 o más, pues sí que tenemos un 40% en estos pacientes, sin ser tampoco estadístico, pero bueno, era reseñable. Y la supervivencia del injerto, pues el pancreático, no hay diferencias, sí que vemos ahí la pérdida de ese paciente inicial, pero luego el resto de órganos están funcionantes y 2 pérdidas por rechazo en los pacientes con donantes en muerte encefálica. En cuanto a supervivencia del injerto renal, todos están funcionando y hemos tenido una pérdida por una trombosis arterial en los pacientes con donante en muerte encefálica y luego un rechazo. Así como conclusiones rápidas, pues de 32 pacientes, 5 han sido con DCDs, un 15,6%, comparándolo con el 3% de la serie americana, es verdad que eran 10 años, y el 27,5% del último año en España, pues bueno, estamos un poquito lejos. Si nos hacemos trampas de los últimos, podemos añadir los 4 de este año, que 2 han sido con donantes en asistolia, y llegamos al 20%, pero todavía estamos un poco lejos al menos de la media española. 2 trombosis venosas, no tenemos significación estadística, pero sí que estamos ya un poquito más alerta y un poco vigilantes, porque nos da cierto miedo vigilar un poco sobre todo las características del paciente y del donante, por si acaso, pero no hemos visto ninguna diferencia y tampoco en complicaciones, y menos ahí en supervivencias a largo plazo, tanto el injerto pancreático como el injerto renal. Y poco más, daros las gracias, y se aceptan totalmente preguntas, sugerencias, recomendaciones, lo que nos puedan ayudar, y muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchas gracias. ¿Preguntas en la sala? Yo recuerdo el miedo que nos daba hace años pensar en los donantes en asistolia. ¿Te acuerdas, Joana? Cuando discutíamos eso, y recuerdo porque el primero además lo hicimos en Valdecilla, el primero cuando rompimos el fuego, y estábamos pues muy preocupados precisamente por
por cómo iban a ir las cosas. Y bueno, a mí me parece que es un camino fantástico y que se va a desarrollar como está ocurriendo de una forma perfectamente clara. Tanto es así que incluso la perfusión normotérmica pues ha cambiado la estrategia del trasplante. Ahora mismo, pues me parece que lo comentaba con Joana, con alguien, en Londres, en el Hammersmith, por ejemplo, ya no hacen a las 4 de la mañana trasplantes, ya lo hacen al punto de la mañana. Y yo creo que eso ha venido condicionado por las estrategias que afortunadamente han modificado y permite que los cirujanos pues, puedan sobrevivir mejor de estas situaciones. Pero, por ejemplo, ¿os ha modificado la anticoagulación el tener estos dos eventos? ¿O alguna estrategia o habéis pensado o habéis tenido dudas? Siempre, obviamente, dudas tienes, sobre todo cuando tienes de 2 de 5, que al final te da cierto reparo. En principio se sigue haciendo todo similar y por eso queríamos valorarlo, por si teníamos que hacer ciertos cambios o demás. Se ha revisado y es verdad que todos tienen estudios de trombofilia previos al trasplante y no ha habido ninguna diferencia y sí que hemos hecho un poco más hincapié. Enrique, porque siempre es difícil empezar con la donación en asistolia. Nosotros también, el primero que fue en 2019, bueno, fue un donante muy seleccionado. Preguntas desde el tipo de técnicas en el donante. ¿Cómo hacéis la canulación? ¿Es percutánea? Bueno, varias, percutánea o abierta, una, dos. Es percutánea siempre. Sí. ¿Cuánto tiempo estáis en normotermia? O sea, mínimo. ¿O estos dos casos habéis analizado algún? Sí, y no veo diferencias. La media es de casi 2 horas, son 1 hora y 50 minutos de media. Y en esos dos casos era similar. Creo que uno era de 90 y algo y 112. O sea, era prácticamente similar, no ha habido ni hubo eventos, el tiempo de isquemia fría eran similares, o sea, porque ya que teníamos 2 casos, los quisimos valorar con todos y no hemos visto diferencias. ¿Y fueron donantes locales o...? No, son todos externos, los 5 que hemos tenido son unas historias de fuera de la comunidad. Sí. ¿Hicisteis curoenzimática? No, claramente no. Es que ese es el problema, porque sí que igual no es no es una crítica. O sea, sí que se hace, pero no la tengo calculada. Yo os animo a que sigáis porque van bien. Sí. Sí. Habéis tenido 2 sustos, pero irán bien. Claro. Pero el tiempo en bomba, 1 hora y media, 2 horas, bien. Y luego el volumen, más de 2 litros. Y la cura enzimática, que a veces no se puede hacer, la tienes que hacer de forma... te has de fiar de las transaminasas, que todos los grupos, el hígado siempre es bien mirado, el páncreas. Entonces, si tú lo miras bien y la curva enzimática hepática se mantiene, el páncreas no ha sufrido. Claro. Pero si puedes hacer la curva de amilasas, aún tienes más pruebas o más peso para decir que ese páncreas va a ir bien, porque no sube, no hay isquemia, ¿no? Porque el páncreas es un órgano que tú lo miras y se inflama. Claro, entonces se asusta, ¿no? Entonces, bueno, pero yo os animo a que sigáis, que seguro que habrá. Seguro que irá bien. Sí, pues esto no es mala y hacerla, porque sí que obviamente si pides los datos, la curva enzimática la hacemos siempre. Si la podéis tener en 30, 60, 90 minutos y se saca siempre, además. Y están las enzimas se mantienen constantes, quiere decir que ese injerto, esos injertos no sufren, no están isquémicos y están bien preservados. Perfecto, gracias. Pero fueron trombosis sin pancreatitis, ¿eh? O sea, no trombosis secundarias de pancreatitis. No, fue trombosis, además en las primeras 24 y 48 horas, sí, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer muchos más casos para que esos dos sean se diluyan, dos, ¿no? Y claro, se diluyan. Sí, o sea, está claro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, pasamos ahora al bloque de trasplante hepático y la presentación es efecto de la monoterapia con micofenolato, según pone aquí. Después de, ¿no? Sí, está. Influencia de la estrategia de perfusión en donaciones. Ah, vale, perdón, sí. Perdóname, su efecto. Influencia de la estrategia de perfusión regional normotérmica en la viabilidad del injerto pancreático en la donación de asistolia controlada. La doctora Su Ronron del Hospital Clínic de Barcelona. Perdona, Su. Gracias por la introducción, ningún problema. Hola de nuevo, a continuación hablaré sobre la influencia de la estrategia de perfusión regional normotérmica en la viabilidad del injerto pancreático en la donación en asistolia controlada. Bien, pues la perfusión regional normotérmica se está consolidando como una estrategia clave en el trasplante de páncreas procedentes de donantes en asistolia controlada, ¿no? Permite reducir la lesión por isquemia-reperfusión, además facilita una evaluación funcional a tiempo real, lo cual mejora la preservación multiorgánica, permitiendo así una expansión del pool de donantes, haciendo frente, ¿no?, a los problemas inherentes de la asistolia controlada.
Existen dos tipos de estrategia principales, la perfusión regional normotérmica abdominal aislada o la tóraco-abdominal. El objetivo de este estudio será comparar los resultados clínicos del trasplante de páncreas empleando ambas estrategias. Para ello se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo y observacional en el Hospital Clínic de Barcelona, incluyendo los trasplantes de páncreas que se han realizado desde noviembre de 2019 hasta agosto de 2025. La corte es un total de 141 trasplantes de páncreas, de los cuales 34 fueron de donantes en asístole controlada, 22 fueron con perfusión regional normotérmica tóraco-abdominal y 12 con perfusión abdominal. En cuanto a las características del donante, observamos diferencias significativas en estas características del donante, siendo donantes relativamente más jóvenes en el grupo de perfusión abdominal y además presentan una RCP con mayor frecuencia respecto a la tóraco-abdominal. La distribución de la causa de muerte también fue diferente. En el grupo abdominal fue homogénea entre enfermedad cardiovascular, traumatismo y anoxia, aunque en la tóraco-abdominal predominó la enfermedad cardiovascular y además se añadieron algunos casos de eutanasia. A pesar de las diferencias técnicas, el tiempo de isquemia fue bastante similar, aunque en la perfusión tóraco-abdominal la isquemia funcional fue levemente superior. Las características del receptor fueron similares entre grupos, aunque la edad del receptor en el grupo de perfusión abdominal fue levemente superior, de 48,5 años respecto a 44 de la tóraco-abdominal, y la estancia hospitalaria fue levemente más larga en la tóraco-abdominal. Es importante destacar que en cuanto a las complicaciones quirúrgicas, a pesar de que fueron más frecuentes en el grupo abdominal, en la tóraco-abdominal se dieron complicaciones más graves con mayor frecuencia, siendo la complicación más frecuente la trombosis venosa. Sin embargo, los resultados en cuanto a supervivencia fueron muy similares, del 80% de supervivencia del injerto al año y del 100% del paciente. Por tanto, podemos concluir que el trasplante pancreático en donantes en asistencia controlada es viable y que ambas estrategias muestran una supervivencia comparable, además de seguridad clínica, con unos resultados reproducibles. Eso es todo. ¿Preguntas? Que el corazón, es verdad que la implementación del corazón en la asistencia controlada ha sido más reciente, pero que implica desde el punto de vista logístico toda la extracción. Y bueno, que al final pues, debemos seguir trabajando y debemos seguir haciendo más trasplantes de este tipo para poder igualar. Yo creo que se irá igualando. Se acabará igualando. Ahora es un poco más... Sí, es un poco más baja, pero bueno, también está toda la prueba de aprendizaje que también debemos tener. A ver, ¿otros grupos que hagan lo mismo? ¿Algún comentario? ¿Sí? Juan. Sí, es un poco el comentario al hilo de lo que decía Joana, porque ahora estamos como todos viviendo la curva de aprendizaje de la extracción cardíaca, ¿no? Y al final el equipo pancreático lo que nos afecta son la logística y los tiempos, porque el páncreas es el último y cuando ya todo el mundo le entra a las prisas que hay que clampar, nosotros no, es como tenemos que respetar al cardíaco, al hepático y eso. Nosotros tenemos muy buena relación con cruces cuando vamos a las extracciones y por lo general el cardíaco que va es el de Valdesilla, entonces digamos que nos ayudan y están sensibilizados. Lo que nos afecta es el tiempo que nos dan de disección. Tenemos más o menos concertado con ellos que son 90 minutos que nos dan, pero muchas veces nos quedamos cortos y la parte de la disección la tenemos que hacer en frío. Entonces es un poco por curiosidad de los otros grupos que problemas logísticos están teniendo, es el tiempo siempre de disección o qué otros problemas tienen. Sí. Que todo el mundo lo oiga. Que también depende del equipo de cardíaca que venga. O sea, con el del hospital, por ejemplo. Pero lo importante es que sea del mismo. Si sí. Es del mismo es mucho más fácil. Pero no siempre es fácil, ¿eh? La comunicación no siempre es fluida dependiendo del equipo cardíaco que venga. Claro, ellos mínimo te requieren media hora
para ver si el corazón funciona, que tienes que salir en bomba. Luego a veces, bueno, dependiendo de si hemos terminado, esto sí que lo respetan, la disección del páncreas tienes que volver en bomba. La idea es que no, si el corazón funciona, pero si el corazón no funciona puedes tener problemas. O sea que, bueno, la logística es importantísima y sobre todo la comunicación con el equipo de cardíaca. A mí me recuerda cuando se empezaron a hacer las extracciones multiorgánicas, cuando eran diferentes y uno iba a extraer el hígado, otro el páncreas, otro los riñones, otro no sé qué. Aquello era tremendo, hasta que la gente se ponía de acuerdo. Y un poco es lo mismo y por eso facilita que sean del mismo centro. Claro. No sé si habéis estado en alguna extracción multiorgánica en asistolia o sin asistolia. Es como el camarote de los hermanos Marx. Ahí va todo el mundo a buscar su órgano. Y el órgano al lado, a veces lo respetan, a veces no. Entonces, entre el cardíaco y el torácico se pelean por la aurícula. Entre el hepático y el cardíaco por la vena cava. Entre el hepático y el pancreático por la vena porta. Y el urólogo, pues, llega al último y como a él no le importa, pues se lleva los órganos que le tocan y ningún problema. Pero entonces son 9 horas de lucha. A veces el cardíaco requiere que su corazón salga de bomba y ve si late. A ver si late, porque si no late ya no lo puede coger. La bomba o late o no late. Si no late, el paciente de receptor se muere. Media hora, 3/4 de hora, 1 hora. A veces cuando le dice, ya me lo quedo, pero el receptor aún no está preparado. 1 hora más esperando hasta que el receptor estuviese preparado para que el tiempo de isquemia, que es un trastorno obsesivo-compulsivo, entre que lo sacan y lo ponen, sea lo más corto posible. El de pulmón a veces nos dice que las leuquinas y que el movimiento del páncreas que nosotros operamos, que pueden liberarlos, que a veces el pulmón puede dar complicaciones. Y no toques nada, no toques nada. Espera. 1 hora esperando. Cuando nos dejan abrir el abdomen, empieza el hepático, empieza a disecar. El hepático puede tener mucha experiencia o poca. Hay que esperar. Con el de páncreas, mira el páncreas, lo toca, lo valora, sale, vuelve a entrar, lo perfunden. 9 horas. Es un infierno. Un infierno. Toda la gente joven dice, uy, 9 horas aquí batallando en esto. No. Yo lo explico porque es lo que vivimos los cirujanos que hacemos esta cirugía. Por eso que el corazón... Sí, no, está claro. No, yo solo es un comentario y ya veo que esto es común a todos. Y si, como ha dicho antes Juan, si te toca gente en la que estás acostumbrada a trabajar, cardíacos, torácicos, etcétera, pues bueno, todavía. Pero cada vez es más frecuente que vayan desde distintos centros, tanto los cardíacos como los torácicos, y por tanto cada uno tiene su forma de hacer. Entonces, en ese sentido, simplemente, y Juan lo sabe, desde la Junta, desde la sección de trasplante de la ECE, que esto lo hemos comentado muchas veces, una de las mesas de este año del Nacional va a ser eso: cómo estandarizar, coordinar, porque esto es un problema serio para todos los cirujanos que hacen extracción. Entonces ya veo que es un problema, vamos, que habrá que establecer un poco unas bases, sí. Alejandro, antes. Procuramos hacer la hepática también, aunque el hígado no sea para nosotros. A nosotros también nos parece que estar tantas personas haciendo cosas en un mismo paciente, donante, pues entorpece todo, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca hemos tenido problemas con el resto de los equipos cuando les hemos enviado el órgano, el hígado. Suele ser, ¿no?, que nosotros vamos a por el páncreas y ya extraemos el hígado, ¿no? Pues envía el hígado al otro equipo que le corresponda y ya está. ¿Puede haber accidentes que se lesione el hígado? Pues puede haberlo, no hemos tenido problemas y normalmente los equipos confían y dicen, ¿que me lo mandas? Pues perfecto. Y yo creo que cuanto menos gente haya ahí, más fácil se hace todo. O sea, no porque no querer compartir con los demás, es que no tienes sitio donde estar. Es que te pones en el donante y es que no cabes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sí, yo un último comentario, o sea, para aprovechar esto, como decía Eva, que a través de la AES, pues la idea es una iniciativa como para homogeneizar conceptos, pero yo creo que tenemos que ser más proactivos con la ONT y a lo mejor organizar como durante el año, a lo mejor como una especie de simposio, ¿no?, de todos los equipos hepático, cardíaco, pancreáticos, porque entre más hablemos del tema entre todos, ¿no?, como para hacer unos protocolos y que todos hablemos el mismo lenguaje. Yo creo que sí nos tenemos que mover con eso, hacer como alguna especie de no sé, como unas jornadas de donación y eso, porque estos donantes es un pool muy bueno, porque en realidad si el corazón arranca de una, luego todo va como una muerte encefálica, va muy bien.
pero es que yo creo que tenemos que hablar más entre nosotros y hacer algún tipo de cursos o algo porque tenemos que aprovechar el tirón. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos de tercio, vamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias. Sí, gracias. Ahora sí toca, hepático. Efecto de la monoterapia en micofenolato sobre la función renal en el trasplante hepático, el doctor Iago Justo Alonso de Madrid, del 12 de octubre. Buenos días, muchísimas gracias a la organización y a los moderadores por darnos la oportunidad de explicaros aquí nuestros resultados con monoterapia micofenolato. Como todos ustedes saben, a 5 años la peor complicación que nos presentan los receptores de trasplante hepático es la insuficiencia renal crónica, que atañe hasta un 25% de los pacientes según el estudio clásico de Hoyo. Los factores de riesgo son múltiples, pero hay que tener en cuenta que el principal pool de expansión de receptores que tenemos son los receptores mayores de 70 años. Van a representar probablemente el porcentaje más amplio que tengamos de expansión. Siempre tenemos un delicadísimo equilibrio entre intentar minimizar inmunosupresión, minimizar infección, neoplasia, toxicidad, pero siempre tenemos ese terrible miedo al rechazo y al rechazo crónico. Y a veces eso nos puede acabar paralizando. Nosotros hemos hecho un estudio mucho más largo, a 40 años, de receptores de trasplante hepático y lo que vemos es que ese porcentaje del 25 se incrementa hasta un 40% en efectos cardiovasculares, en enfermedad renal crónica y hasta un 25% de neoplasias de novo. Cuando vemos las causas de mortalidad a muy largo plazo, vemos que la afectación cardiovascular y las neoplasias de novo representan más de un 25% de las causas. Con esto en mente, lo que hemos decidido es estudiar nuestros receptores que hemos conseguido dejar en monoterapia con micofenolato, considerado como uno de los inmunosupresores con menos daño renal, con menos daño cardiovascular y con menos efecto contra lípidos y hipertensión. Desde el año 86 hasta el año 2022, hemos conseguido incluir 369 pacientes en monoterapia en micofenolato. Los criterios de inclusión que empezamos manejando eran receptores de trasplante hepático sin incidencia de rechazo y en los 2 años inmediatos al trasplante hepático intentar dejar al paciente solo con monoterapia micofenolato. Pedíamos funciones hepáticas estables, no rechazos y no etiologías autoinmunes. Los criterios de exclusión para dejar en monoterapia eran que ya tuvieran una enfermedad renal terminal, que tuvieran retrasplante o que ya tuvieran un trasplante renal en mente. Como pueden ver en nuestra cohorte, sobre todo son pacientes en estadios G2 y G3 de enfermedad renal crónica. Realmente no estamos apurando, queremos hacerlo lo antes posible para que el paciente se beneficie lo máximo de dejar con menos daño renal. Normalmente lo que hacemos es iniciar con 500 miligramos al día, cada 12 horas, ver y comprobar que no corresponden al grupo de 5 o 7% de pacientes que no absorben micofenolato y en ese caso incrementamos hasta 1000 miligramos cada 12 horas y progresivamente disminuimos el inhibidor de la calcineurina hasta eliminarlo. Realmente los objetivos de niveles de micofenolato, como todos ustedes saben, no tienen un gran valor, sin embargo en espectrometría de masas probablemente sí que sea mucho más interesante. En casos de sospecha de rechazo por alteración de enzimas, con biopsia o sin biopsia, lo que solemos hacer es volver a recuperar el inhibidor de la calcineurina y si con esto no mejora, vamos a biopsia y a bolos. Como pueden ver, en cuanto a las características de donante y receptores previo al trasplante, no había grandes diferencias, salvo en la hipertensión, de una forma un poco lábil entre los grupos, y la indicación de trasplante no cambiaba entre nuestros distintos estadios de enfermedad renal. Lo que sí cambiaba, obviamente, eran los creatininas y filtrados entre los distintos grupos. El tiempo desde el trasplante a la monoterapia ha cambiado mucho en los últimos años. Como pueden ver, la mediana está en torno a los 6 años en prácticamente todos los grupos, con un cierto retraso, sobre todo en los estadios renales más incipientes. En los G2, G1 normalmente cambiamos mucho más tarde, no tenemos tanta prisa por cambiar. En los G3, G4 sí tenemos mucha más prisa y, como pueden ver, esperamos menos. Las indicaciones cambian. En los grupos de la izquierda lo que pueden ver es personalmente daño renal, en los grupos de la derecha tendencia a la minimización, corrección de hipertensión o diabetes o incluso por infecciones biliares de repetición. Como pueden ver, las tasas de incidencia pre-monoterapia eran elevadas, sin embargo, post-monoterapia están en torno a un 7%. Como pueden ver, donde sí hay diferencias significativas es especialmente en los pacientes que acaban en diálisis o en trasplante renal. Obviamente, cuanto peor filtrado glomerular tenían cuando hicimos la monoterapia, mucha mayor tendencia tendrán a la diálisis o al trasplante renal a pesar de la monoterapia. Sin embargo, cuando vemos la evolución del filtrado glomerular a lo largo del tiempo, vemos que en prácticamente todos los grupos el filtrado se mantiene o incluso mejora. No es un objetivo en sí el de la mejora, pero sí el que no deteriore más la función renal a largo plazo.
Esta gráfica resume básicamente nuestro estudio. Como pueden ver, nosotros clasificamos a los pacientes en función del filtrado glomerular en el momento de la monoterapia, pero obviamente tenían un background previo al trasplante donde había daño renal crónico más o menos latente. Lo que sí vemos en las curvas es que desde el inicio de la monoterapia las curvas se aplanan o incluso se elevan un poquito. Las tasas de rechazo agudo, que siempre es lo que más miedo nos han dado, están en torno al 7%. Sin embargo, no hemos tenido rechazo crónico en nuestra serie y realmente la mayoría de los rechazos se solucionaron con inhibidores o con bolos de corticoides. Es cierto que probablemente lo que estamos traduciendo es un grupo selecto en cuanto a la inmunidad en este grupo de trasplantados hepáticos. Obviamente la necesidad de diálisis o de trasplante iba a ser mayor en los grupos con más daño renal previo a la monoterapia. La supervivencia, no ha habido diferencias estadísticas entre los grupos, salvo en el grupo de mayor daño renal en el G4, que tuvieron una menor supervivencia de forma no estadísticamente significativa. Obviamente se trata de un estudio retrospectivo y unicéntrico que tiene muchas limitaciones y que tiene una duración muy larga en cuanto a la evolución. Las conclusiones son que la monoterapia de micofenolato es bien tolerada, con una tasa de rechazo bastante aceptable. La tasa de función renal mejora o se mantiene en prácticamente todos los grupos y probablemente no tenga mucho sentido dejar en monoterapia a los pacientes en estadios ya demasiado avanzados. Los eventos renales y la supervivencia de 10 años, lo que nos ven es el peso de ese daño renal a largo plazo en los receptores de trasplante hepático. Muchas gracias. Muchas gracias, Yago. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Doctora Sánchez Antolín. Únicamente, ¿qué aprendizaje habéis obtenido? Porque has comentado que habéis cambiado precozmente a los que tenían insuficiencia renal avanzada y, sin embargo, habéis tardado más en cambiar a los que tenían una insuficiencia renal leve. Cuando cambiamos la inmunosupresión y el daño renal está establecido, es mucho más difícil mejorar. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra reflexión en el estudio? ¿Igual vale la pena cambiar antes de que el riñón esté más deteriorado o creéis que la estrategia puede seguir siendo la misma? Muchas gracias por la pregunta, doctora. En realidad nosotros intentamos la monoterapia en prácticamente todos los pacientes independientemente de su filtrado glomerular, siempre y cuando se pueda llegar. Tiene un truco este estudio, es un estudio de muy largo plazo y el problema es que en los últimos años hemos cambiado muchos más pacientes a monoterapia con filtrados glomerulares mucho más elevados. El truco es que estamos viendo que esto funciona muy bien y preferimos tenerlos a todos en cuanto antes en monoterapia. Miguel. Hola, gracias por el trabajo, muy bonito. Vosotros hacéis niveles de micofenolato porque sé que los hacéis. Muchos de los hospitales no los hacemos, nosotros en el Ramón y Cajal no los hacemos. ¿Resulta interesante o te parece importante hacer los niveles de cara al estudio y a los resultados que habéis obtenido? ¿O pensáis que a lo mejor es innecesario? Gracias por la pregunta. Desde luego, al menos una medición de niveles tiene que existir, porque existe un porcentaje de pacientes que no absorben micofenolato y tienes que descartarlos en la ecuación. Lo que estamos viendo es que hasta ahora la técnica que utilizamos, la espectrofotometría, no medía bien los niveles porque tenía demasiada toxicidad con el glucurónido. Sin embargo, ahora con espectrometría de masas tenemos unos niveles mucho más estables que antes. ¿Cuál es el problema? Que antes tú hacías mediciones de niveles y con la misma dosis tenías niveles de 14, de 2, de 3. Lo que estamos viendo con la espectrometría es que eso lo podemos tener mucho más estable y funcionar casi como los niveles de tacrolimus. Si conseguimos que eso lo confirmemos a largo plazo, probablemente los niveles sean una estrategia muy importante para el micofenolato. Ahora mismo creo que no, la verdad. Sí. Hola, gracias por la presentación, es súper interesante esto de la monoterapia con micofenolato. La pregunta es si habéis visto o analizado si este grupo con micofenolato de monoterapia tenía más problemas relacionados con infecciones por CMV o que se tuvo que suspender o ajustar la dosis por citopenia, ¿no? Y porque uno de los criterios de inclusión es que habían pasado más de 2 años del trasplante. Da como un poco de cosa quitar o bajar el tacro y ponerle un gramo cada 12 de micofenolato, ¿no? He visto que esto era vuestro protocolo. Entonces, sin embargo, la tendencia ahora es ya de entrada evitar dosis tan altas de micofenolato por el tema de los oportunistas.
Gracias por la pregunta. Hay una característica en el factor C3 del complemento que lo que te dice es que los pacientes o rechazan o tienen más infecciones. Está claro que cuando estos pacientes son selectos, estos no van a ser de los que rechazan, por lo cual estos van a tener más infección por CMV, era claro. Además, añadiendo el micofenolato tienes más riesgo. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros tenemos pacientes con infecciones por CMV de repetición nos vamos a Emetor, no vamos a micofenolato, entonces no presentan en esta serie. Es un truco, o sea, no es cierto. Es alternativa. Te iba a decir que cuando un CMV se pone de punta... mejor al EMED. Vale. ¿Alguna pregunta más? Una cuestión. O sea, ¿mantenéis 1 gramo cada 12 incluso un paciente lleve más de 5 años o vais desescalando? No, desescalamos. Porque la tolerancia existe. Desescalamos y sorprendentemente más de un 25% de los pacientes están con 250 cada 12 al día. O sea, que eso es casi homeopático. Es que prácticamente estamos seguros de que muchos de estos pacientes probablemente se pudieran manejar sin inmunosupresión. Como los que tenemos contacto con niveles también 0,5 cada 24 casi. Y que tire y dices, exacto. Esto no rechaza y tú, Muy bueno, bien. pues que dure. Estoy muy agradecido. Muchas gracias, Yago, y enhorabuena. Bueno, pasamos a la siguiente del grupo de Valladolid. Obesidad y riesgo de cáncer de nuevo en pacientes sometidos a trasplante hepático. Experiencia de una cohorte con seguimiento de 23 años. Hola, buenos días a todos. Agradecer al Comité Científico la oportunidad de presentar aquí hoy nuestro trabajo. Para empezar, algo que bueno, pues todos conocéis, los pacientes trasplantados de hígado pues tienen un riesgo aumentado de desarrollar durante el seguimiento un cáncer, ¿no? Se estima que está multiplicado por 2 o por 3 veces, ¿no? Según las series, esta incidencia de cáncer está entre el 3 y el 14% aproximadamente. Y tanto es así que se considera también, según algunos estudios, la primera causa de muerte en la segunda década tras el trasplante hepático. Se han descrito factores de riesgo que en realidad son parecidos a los de la población general, ¿no? Como son el tabaco, el alcohol, las infecciones, la edad avanzada, también la obesidad y la inmunosupresión, que es algo pues, inherente a nuestros pacientes trasplantados. Esto pues, nos lleva a que tenemos que incidir en la prevención y en el cribado de cáncer en estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos querido llevar a cabo un estudio, ¿no? con los objetivos que aquí describimos, que son analizar la incidencia global de cáncer en una cohorte de pacientes trasplantados hepáticos adultos y detectar cuáles son los posibles factores de riesgo asociados al desarrollo de estos tumores. Para ello hemos llevado a cabo un estudio sobre una serie prospectiva de pacientes trasplantados hepáticos, pero el estudio es retrospectivo, es observacional y hemos recogido los pacientes pues, trasplantados desde el inicio de la serie, que es en 2001, hasta diciembre de 2024. Hemos recogido variables relacionadas con la aparición de las neoplasias, pero hemos excluido, es verdad, los pacientes que tenían una recidiva de hepatocarcinoma y también hemos excluido las neoplasias cutáneas. Durante este periodo se han trasplantado un total de 762 pacientes con una edad media de 56 años, la mayoría eran hombres, el 78%, y la etiología de la enfermedad hepática pues era sobre todo alcohol y seguido del virus C, como muy parecido a la serie global de nuestra región, ¿no? Y estos pacientes pues es verdad que se encontraban en abstinencia en el momento del trasplante, pero previamente casi el 70% habían tenido un consumo excesivo de alcohol y el 63% al menos habían sido fumadores. El índice de masa corporal medio fue de 27,42 y el 28,3% de los pacientes presentaban un índice de masa corporal por encima de 30, es decir, eran pacientes obesos. El 27% tenían una diabetes, el 10%, casi 11% eran dislipémicos y hipertensos el 21,6%. Durante el seguimiento, 110 pacientes desarrollaron una neoplasia, la inmensa mayoría hombres, el 86,4%, y el de mediana, el tiempo que tardaban en desarrollarla era casi 7 años. El tumor más frecuente desarrollado pues, fueron los del área ORL, que fueron 27. Como he comentado al principio, no incluimos las cutáneas, que claro, podrían ser más frecuentes, y seguido de pulmón, que eran 19, y en tercer lugar pues empataban las neoplasias hematológicas y el cáncer de próstata en 11 pacientes. Los siguientes pues colon o colangiocarcinoma y los demás eran ya pues más limitados.
La etiología de la enfermedad hepática, los pacientes que desarrollaban el tumor, pues era muy parecido a los pacientes que se trasplantaban de forma global. La mayoría eran por alcohol, quizás sí que en más proporción, un poquito por encima del 70%, y seguido de virus C. Los pacientes trasplantados inicialmente tenían una inmunosupresión basada en el momento del post-trasplante inmediato en anticalcinurínicos, casi el 90% de ellos, pero en el momento en el que se diagnosticaba la neoplasia, como ven, pues se produce un cambio de tendencia en esta inmunosupresión y permanecen con anticalcinurínicos pues, el 40% aproximadamente, y sin embargo ya más de la mitad cambian a un inhibidor de mTOR, en total el 57,3%. Una vez diagnosticado también el tumor, pues casi el 25% de los pacientes se trataban de forma quirúrgica, el 23% recibían quimioterapia, tratamiento combinado el 13% y un 17% de los pacientes, pues según sus características también y por el estadio de diagnóstico del tumor, pues recibían el tratamiento sintomático de la enfermedad. La supervivencia total global, digamos, de la serie de todos los pacientes fue de mediana de 11,6 años, pero fue estadísticamente fue diferente de forma estadísticamente significativa para los pacientes que desarrollaban pues, un cáncer, que tenían una supervivencia mediana de 8 años, comparado con los pacientes que no lo desarrollaban, que era de 12 años y medio. 60 pacientes en total fallecieron en relación con esta neoplasia, y cuando evaluamos qué factores de riesgo podían favorecer este desarrollo de tumores, pues es verdad que el alcohol, la dislipemia y la hipertensión arterial tenían un hazard ratio por encima de 1, pero no fueron estadísticamente significativos. Sin embargo, la obesidad sí que arrojó un hazard ratio de 1,46 de forma estadísticamente significativa. Por tanto, en nuestra serie fue el único factor de riesgo que encontramos asociado de forma significativa al desarrollo de tumor de estos pacientes. Y, por tanto, para concluir, bueno, las neoplasias de novo representan una complicación muy relevante tras el trasplante, con un impacto negativo en la mortalidad, como se ha podido reflejar. En nuestra corte, la obesidad fue el único factor de riesgo estadísticamente significativo asociado al desarrollo de cáncer. Las estrategias de prevención, por tanto, y detección deberían ser prioritarias en estos pacientes y, de acuerdo a nuestros hallazgos, pues la intervención sobre hábitos de vida saludable, el ejercicio físico y el control de peso pues deberían ser esenciales en la prevención de las neoplasias post-trasplante. Muchas gracias a todos y me encanta cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿A qué atribuyes que la mayor incidencia sea en hombres? Pues también la serie son más hombres los que se trasplantan. Ya, pero también es un factor de riesgo conocido para las propias neoplasias, y bueno, la próstata ahí está también como uno de los mayores de mayor incidencia en estos pacientes. ¿Sí? Muchas gracias, Natalia. En los protocolos sí que nosotros hacemos TAC de baja radiación a partir de cierto momento post-trasplante de forma protocolizada. ¿Vosotros a partir de qué momento recomendáis que el paciente vaya a otorrino? Porque el tumor más frecuente que habéis encontrado es de ORL. ¿A partir de qué momento del trasplante? ¿Lo tenéis protocolizado o cuándo los enviáis? ¿Según la clínica o lo tenéis? Pues es verdad que, bueno, todos estos pacientes, los pacientes en general, nuestro estudio pretrasplante tiene una valoración por otorrino previa, con lo cual ya sabemos, digamos, de dónde partimos. Y es cierto que nosotros evaluamos al paciente, nuestros pacientes sí que en cuanto tienen algún tipo de sintomatología sí que referimos, pero también muchos de nuestros pacientes también tienen seguimiento en otras áreas. Entonces es verdad que sí que hacemos recomendaciones a los centros donde también hacen seguimiento, pero nosotros generalmente es a partir de factores de riesgo o sintomatología. Sí. Hola, felicidades por la presentación. Te quería preguntar, ¿habéis analizado el porcentaje de pacientes que estaban en tratamiento con tacro después del trasplante? Esto sí que se relaciona más riesgo de cáncer, pero también, ¿no?, los que tenían un consumo previo de alcohol tenían más cáncer ORL, que podría ser, ¿no?, el factor de confusión, ¿no?, que tienes cáncer ORL no tanto por estar trasplantado de tratamiento inmunosupresor, sino más por la exposición al consumo de. Entonces la pregunta es, ¿habéis podido mirar o pensáis mirar el lugar que
ver el simple porcentaje, la exposición acumulada a tacrolimus el primer año después del trasplante, para ver si esto realmente es más un problema de alcohol de base más niveles altos después del trasplante o no. Sí. De hecho, sí que lo hemos planteado porque efectivamente, como bien dices, sí que puede ser un factor de confusión, pero es verdad que todavía estamos realizando este trabajo. Son muchas variables y es cierto que a veces recoger, sobre todo en los pacientes más antiguos, por así decirlo, todos esos niveles es más complicado. Entonces sí que lo estamos recogiendo y sí que lo estamos analizando, porque además tenemos que recoger una mediana del tiempo de los primeros 6 meses y sí, totalmente. Muchas gracias por la sugerencia. 8 años, sí. Y la supervivencia de este grupo de pacientes, 8 años, pero 8 años desde el trasplante. Claro, eso claro, es. O sea, aquí lo interesante sería analizar desde que diagnosticas cuál es la supervivencia de estos pacientes. Claro, por supuesto, sí. Como digo, efectivamente estamos todavía haciendo este trabajo, o sea, son muchos datos y es cierto que estos resultados son preliminares. Totalmente, es muy interesante la supervivencia desde el diagnóstico, efectivamente, y pues gracias por la sugerencia, porque sí que lo haremos. Sí. Porque podéis detectar las variables que influyen en el cáncer, sobre todo ORL y de pulmón. Bueno, no sé si hacéis screening de... Bueno, nosotros estamos haciendo screening de TAC de tórax antes para detectar neoplasias, pero bueno, es verdad que a los 8 años es bastante tarde. Pero bueno, sobre todo porque si detectáis el grupo de pacientes con mayor riesgo de neoplasia, se puede actuar de forma más preventiva o lo que comentaba el compañero, un seguimiento mucho más estrecho. Efectivamente. Y bueno, sí, parte también lo que queremos hacer también es analizar por cada tipo de neoplasia, efectivamente, porque son completamente son muy heterogéneas y muy diferentes. Entonces, seguro. Eso es fundamental. No es lo mismo una próstata de bajo riesgo que un ORL o un pulmón, como bien dices. Entonces, sí, efectivamente. Muchas gracias. Muy bien, felicidades. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Impacto del síndrome metabólico previo al trasplante hepático en la supervivencia y las causas de mortalidad. Análisis de una cohorte de 20 años. Lo presenta, ¿eres Irene? Elena Velasco. Elena Velasco, vale. Del Hospital Río Ortega de Valladolid, y la primera firmante es Carmen Alonso, que está ahora en Salamanca. Pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Comité Científico por permitirnos presentar nuestro trabajo y, bueno, efectivamente la doctora Carmen Alonso no ha podido estar hoy aquí, así que seré yo quien presente un poco los resultados. Bueno, como todos saben, el síndrome metabólico constituye un problema de salud global y en el contexto del trasplante hepático no solo puede condicionar la indicación del propio trasplante, sino también la evolución en cuanto a morbimortalidad post-trasplante. Con esta idea, pues, los objetivos de nuestro estudio fueron medir el impacto directo del síndrome metabólico en la supervivencia a largo plazo de nuestros receptores, evaluar la morbilidad vascular y tumoral en relación también con el síndrome metabólico y diseccionar las causas específicas de muerte comparando dos grupos, pacientes con síndrome metabólico previo al trasplante frente a los que no tenían. Para ello diseñamos un estudio descriptivo, retrospectivo y unicéntrico, en el que analizamos una base de datos recogida de forma prospectiva desde enero de 2002 hasta diciembre de 2022, un total de 20 años de seguimiento, logrando alcanzar una N de 682 receptores. Para la definición clínica de síndrome metabólico, los pacientes debían presentar al menos 2 de las siguientes entidades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia y obesidad entendida como un IMC por encima de 30. Para considerar a los pacientes hipertensos, diabéticos o dislipémicos, consideramos a aquellos pacientes que estaban bajo tratamiento farmacológico para alguna de estas entidades. Cuando analizamos los diferentes factores del síndrome metabólico, pues lo que vimos es que un poco más de un 28% de nuestra muestra presentaba algún grado de obesidad, siendo la más frecuente la obesidad grado 1 con un 22,1% de los pacientes. En cuanto a la prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipemia, fue de un 13%, 10,1% y 3,8% respectivamente. En la imagen de la derecha podemos ver que una proporción nada desdeñable de nuestros pacientes pues, presentaba alguna de estas entidades de forma concomitante. Con todo ello,
156 pacientes de nuestra muestra cumplían criterios clínicos de síndrome metabólico, lo que equivalía a un 23% de la muestra, frente a un 77% de pacientes que no tenían síndrome metabólico previo al trasplante. Cuando pasamos al apartado de morbilidad, pues bueno, los eventos vasculares se concentraron en la serie global en el seguimiento a medio plazo. En números absolutos, pues la mayor cantidad de eventos vasculares ocurrieron entre los 3 y los 10 años, y cuando hablamos de incidencia por periodo, pues el mayor valor empieza a aparecer a partir de los 10 años. En el primer año de trasplante, los eventos vasculares que se detectaron fueron con una N de 19, lo que equivale a un 2,51%, y no conllevaron éxitos en ningún caso. Cuando comparamos entre los dos grupos, con síndrome metabólico previo al trasplante y sin síndrome metabólico previo al trasplante, pues vemos que aunque no alcanza diferencias estadísticamente significativas, sí que hay una tendencia a desarrollar mayor eventos vasculares precoces en los pacientes del grupo con síndrome metabólico previo al trasplante. Cuando ya avanzamos un poco en el seguimiento, entre los 3 y los 10 años tras el trasplante, pues estos eventos vasculares se multiplicaron hasta en 7 en aquellos pacientes con síndrome metabólico, alcanzando un 13,6% frente al 1,9% de los pacientes sin síndrome metabólico previo, alcanzando en este caso sí una significación estadística. Desgranando un poco el tipo de evento vascular que desarrollaron nuestros pacientes, pues vimos que el 53% desarrollaron complicaciones o eventos coronarios, el 21% cerebrovasculares y un 26% cuando sumamos los eventos periféricos y venosos. Hay que decir que bueno, para el análisis de estos datos excluimos las complicaciones vasculares posoperatorias en cuanto a eventos vasculares. En cuanto al desarrollo de neoplasias de novo, pues tuvo su mayor pico de incidencia más a largo plazo, y vemos que la incidencia acumulada por periodo alcanza su mayor valor a partir de los 15 años. Si nos fijamos en la incidencia global de tumores en cada uno de los grupos, pues vemos que es discretamente superior en los pacientes sin síndrome metabólico frente a los pacientes que sí tenían síndrome metabólico previo al trasplante. Y esto bueno, tiene sentido si pensamos que las neoplasias de novo se desarrollan más a largo plazo y previsiblemente los pacientes con síndrome metabólico previo fallezcan antes y por lo tanto no tengan suficiente tiempo para desarrollar las neoplasias de novo. En cuanto a la mortalidad tumoral, bueno, pues como ven los porcentajes son más o menos similares en ambos grupos, aunque discretamente superiores en los pacientes con síndrome metabólico. Y finalmente, cuando diseccionamos un poco las causas de mortalidad entre los dos grupos, pues lo que vemos es que entre el primer año y hasta los 5 años las causas de mortalidad son bastante heterogéneas para los dos grupos y son bastante similares, sobre todo en el primer año post-trasplante, donde las principales causas de mortalidad son las complicaciones vasculares y biliares posoperatorias. Sin embargo, a partir de los 5 años y en el seguimiento entre los 5 y los 10 años hay un claro cambio de tendencia entre los dos grupos, observando que pues en los pacientes sin síndrome metabólico la principal causa de mortalidad es el desarrollo de neoplasias de novo, mientras que en los pacientes con síndrome metabólico previo al trasplante hasta casi alcanza un 60% de frecuencia las complicaciones cardiovasculares como causa de muerte. Además, si vemos un poco el seguimiento más a largo plazo, en el grupo de pacientes sin síndrome metabólico, las complicaciones cardiovasculares en ningún momento constituyen la principal causa de mortalidad, mientras que en los pacientes con síndrome metabólico esto sí ocurre. Comparando las medianas de supervivencia, en esta gráfica representada en naranja los pacientes sin síndrome metabólico previo y en azul los pacientes con síndrome metabólico previo, lo que observamos es que la mediana de supervivencia es de 114 meses en los pacientes del grupo con síndrome metabólico y asciende hasta 181 meses en los pacientes sin síndrome metabólico previo. Con estos datos podemos decir que el síndrome metabólico no condicionó una mayor mortalidad precoz ni se asoció de forma significativa con el incremento en la incidencia de tumores post-trasplante. Sin embargo, sí podemos decir que se relacionó con una mayor frecuencia de eventos vasculares precoces y también con un aumento progresivo de la mortalidad cardiovascular tardía
especialmente a partir del 5º año. Además, vemos una caída en la mediana de supervivencia de casi 6 meses en los pacientes con síndrome metabólico previo frente a los que no tenían síndrome metabólico previo al trasplante. Con estos datos, pues, se refuerza la idea de la necesidad de hacer un control de los factores metabólicos tanto antes como después del trasplante, así como bueno, pues la elaboración de estrategias de prevención cardiovascular en esta población. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. Gracias, muy interesante. Yo soy endocrino, soy un rara avis aquí, pero yo reformularía lo que habéis dicho de síndrome metabólico, porque realmente no estáis mirando síndrome metabólico. Estáis mirando un evento clínico asociado a insulinresistencia, diabetes, dislipemia, obesidad, y el síndrome metabólico es un paso previo a lo que estáis analizando, ¿no? Con lo cual, si lo queréis publicar esto, cualquier revisor dirá que esto no es síndrome metabólico, es mirando una fase mucho más avanzada del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es tener un índice de cintura elevado, una glucemia alterada pero sin llegar a ser diabetes, una hipertensión que aún no llega a recibir tratamiento. Yo lo digo porque estáis mirando una fase mucho más avanzada de ello, ¿no? Y a raíz de eso, parte de lo que no tenéis diferencias en mortalidad puede ser por el propio tratamiento, ¿no? Es decir, la diabetes se da metformina, que es un fármaco que ha demostrado que reduce a veces la incidencia de tumores, y de hecho se estudió para hacer cáncer de mama, etcétera, etcétera. Las propias estatinas, digamos, también han demostrado en algún contexto que pueden ser beneficiosas para el cáncer, por ejemplo, con lo cual yo reformularía un poco la definición que habéis hecho de síndrome metabólico, pues realmente no es así, ¿no? He hecho un evento más avanzado, ¿no? Porque conceptualmente, ya digo, que es la visión de un endocrino, una visión de... Pero no puedo estar aquí y no hacer el comentario porque si no me ardería la sangre, ¿no? Pero entonces yo reformularía porque si no, no estáis mirando bien lo que estáis mirando, aunque clínicamente tiene mucho sentido, quiero decir, pero la definición no está bien hecha. Y lo siento porque es que no... Digo, visión muy sesgada de endocrino, pero yo os animo a poner un endocrino en el estudio para redefinirlo mejor y seguramente los resultados saldrían diferentes, incluso os saldrían incluso mejor, ¿vale? O sea, un comentario sin ninguna acritud. No, muchísimas gracias por el comentario. Somos conscientes de que ahí tenemos un sesgo de selección pues importante, porque efectivamente estamos ya recogiendo pacientes que están precisando un tratamiento para todas esas entidades, y efectivamente pues hemos cogido una definición también muy grosera de la obesidad, y bueno, vamos a intentar ver cómo podemos reconducir un poco la selección de los pacientes, porque estamos seguros de que nos hemos dejado a muchos por el camino. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar si a priori, sabiendo que un paciente tiene unas patologías, no síndrome metabólico, sino esas patologías ya instauradas ajustáis la inmunosupresión, y si eso puede haber incidido en que quizá la incidencia de neoplasia sea diferente, o sea, que minimicéis más tacrolimus o que seáis más nefroprotectores tirando de fármacos menos... Pues no lo tenemos protocolizado. Y bueno, pues la inmunosupresión inicial es igual para todos los pacientes, y es verdad que el cambio de inmunosupresión va guiado sobre todo en aquellos pacientes que hacen insuficiencia renal a lo largo del seguimiento, aunque por supuesto se tienen en cuenta pues todos los factores de riesgo que pueden estar contribuyendo, pero no lo tenemos protocolizado. A lo mejor os lo plantearíais de... Sí, yo creo que es algo a valorar claramente, sí. Muy bien. Pues pasamos. Pasamos a la última comunicación. Gracias. Benchmarking en el trasplante hepático, lo oportuno de la mejora. Es un grupo colaborativo entre varios hospitales, la FE, Hospital de Cruces, Clinic, Belviche, Arisaca y Málaga. Buenos días, me llamo Luis Hurtado Pardo, vengo del Hospital La Fe de Valencia y voy a exponer la comunicación oral titulada Benchmarking en el trasplante hepático, lo oportuno de la mejora. Este proyecto es un proyecto colaborativo multicéntrico nacional que significa Benchmarking y Testwood Outcomes Análisis en el trasplante hepático. En los últimos años ha surgido un notable interés por parte de las sociedades científicas y grupos de trabajo por la mejora de la calidad.
Fruto del desarrollo de ese interés centrado en la mejora continua de resultados, surge el concepto de benchmarking. El benchmarking o la evaluación comparativa es una herramienta de mejora de resultados que facilita la comprensión de procesos y, por tanto, su mejora. Representa el punto de corte del mejor resultado posible, siendo la diferencia entre los resultados observados o reales y dicho punto de corte el potencial de mejora. Bien, ¿cómo calculamos esos puntos de corte o esos valores de referencia? Identificamos centros de alto volumen y dentro de esos centros identificamos los casos que llamaremos casos ideales o casos benchmark. Para eso emplearemos unos criterios de inclusión y de exclusión muy estrictos. A continuación, calculamos la mediana para cada variable de resultado de cada centro y posteriormente el percentil 75 de las medianas de cada centro. Ese percentil es el punto de corte o valor de referencia. Si estamos por debajo tenemos un resultado favorable y si estamos por encima tenemos un margen de mejora. Pues bien, nuestro grupo, el grupo colaborativo BEST, ha definido los primeros valores de referencia para el trasplante hepático a nivel nacional. Esto lo podéis consultar en otra comunicación tipo póster que se llama Benchmarking en el trasplante hepático hacia unos estándares de calidad. ¿Y qué hemos definido? Hemos definido cuál debe ser el tiempo quirúrgico, cuál debe ser la estancia en UCI o la estancia en hospitalización, cuál debería ser el porcentaje de reingresos en hospitalización o en la UCI, cuál debería ser el porcentaje admisible de complicaciones o cuál debería ser la supervivencia tanto del injerto como del receptor. Pues bien, si ya hemos definido cuáles son esos puntos de corte, es importante saber y conocer en qué momento estamos, cuál es el punto de partida para ver hacia dónde vamos. Para eso, los objetivos de este estudio son describir la situación actual de cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en cada uno de los centros de trasplante hepático, es decir, la variabilidad intercentros, y analizar el impacto potencial de mejora o los eventos evitables en caso de haber cumplido los estándares de calidad en todos los centros. Para ello hemos identificado los pacientes sometidos a trasplante hepático en el periodo del 2017 al 2022 y hemos identificado esos casos benchmark o casos ideales, empleando estos criterios de inclusión y de exclusión. En total han participado 16 centros, de los cuales 6 centros son centros de alto volumen, y hemos identificado 4.392 trasplantes, de los cuales el 67% son casos ideales. Esta es la primera fotografía del estudio en el que se muestra y refleja la participación de los 16 centros y qué porcentaje de casos ideales o casos benchmark ha aportado cada centro. ¿Y cuál ha sido esa variabilidad? Pues las variables con mayor frecuencia de incumplimiento entre centros ha sido, en primer lugar, la transfusión intraoperatoria, que se ha incumplido en 9 centros. En segundo lugar, la estancia hospitalaria, que se ha incumplido en 6. Y, por último lugar, en tercer lugar, las complicaciones Clavin-Dindot mayor o igual a 3, que se han cumplido en 5 centros. Otro dato importante es que todos los hospitales, incluso aquellos con alto volumen, que hemos definido como más de 50 trasplantes al año, tienen al menos una variable con potencial de mejora. Es decir, todos los hospitales participantes pueden mejorar. Y esa es la imagen más representativa de este estudio, que es esa variabilidad. Aquí tenemos en el eje vertical los hospitales y en el eje horizontal las variables resultado. Aquí mostramos las variables resultado homogeneizadas a través de un Z-score y vemos cuántas desviaciones estándar se aleja cada centro en cada variable resultado de ese punto de corte. En blanco el punto de corte, en verde si tenemos unos resultados favorables y en rojo si tenemos potencial de mejora. Pues bien, la siguiente pregunta es ¿cuántos eventos se hubiesen evitado si cada uno de los centros hubiera cumplido los puntos de corte establecidos? Es decir, pasar de este mapa de calor a este otro en el que hemos eliminado eventos que podrían ser evitables. Para ello hemos realizado un análisis contrafactual, hemos empleado modelos binomiales y de regresión logística y hemos realizado 2 predicciones. La primera bajo el escenario observado y la segunda bajo el escenario contrafactual. Ese escenario es si todos los centros hubiesen cumplido esos puntos de referencia. Esto nos arroja 2 datos. El impacto contrafactual, que son, por un lado, los días o los eventos evitados cada 100 trasplantes,
Y en segundo lugar, la probabilidad de impacto positivo, que es esa consistencia en la dirección del efecto o la robustez de ese impacto. Pues bien, ¿qué hubiésemos evitado? Hubiésemos evitado 31 días de UCI cada 100 trasplantes, 250 días de hospitalización cada 100 trasplantes. Con lo que respecta a reingresos, hubiésemos evitado un reingreso en UCI a los 90 días en 100 trasplantes y entre 4 y 5 reingresos en hospitalización. Las complicaciones biliares y la trombosis de la arteria hepática, hubiésemos evitado entre 3 y 4 complicaciones biliares cada 100 trasplantes y entre 1 y 2 trombosis de la arteria hepática. Con lo que respecta a la supervivencia del injerto y del receptor, hubiésemos evitado cada 100 trasplantes entre 1 y 2 retrasplantes, entre 2 y 3 pérdidas del injerto y alrededor de un fallecimiento. Esto puede parecer que el impacto es poco, porque podemos pensar que es 1, 2, 3 eventos, pero destacar que la probabilidad de desimpacto es cercana a 0,99, a 1, es decir, la probabilidad de que en un escenario similar futuro esto ocurra es cercana a ese 1. Si esto lo representamos gráficamente, vemos como las variables resultado de mayor impacto son, en primer lugar, la estancia hospitalaria, en segundo, la estancia en UCI, y si ampliamos el resto de variables, le siguen el reingreso hospitalario, las complicaciones biliares, la pérdida del injerto y la trombosis de la arteria hepática. Para terminar, el análisis de benchmarking permite identificar de forma clara las oportunidades de mejora de cada centro, estimulando la motivación profesional para optimizar resultados. Además, fomenta un entorno de confianza y transparencia en los equipos de trabajo, facilitando la colaboración y el compromiso en los procesos de mejora continua. Y ya para terminar, quiero agradecer a cada uno de los centros participantes de este estudio, así como al Registro Español de Trasplante Hepático, a la AEC por facilitar el registro RedCap y a los coordinadores de la ONT. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí. Luis, quiero agradecerte este estudio, estoy impresionado, estoy, sorprendido e impresionado. Quería preguntarte, ¿ha habido feedback a los centros hospitalarios a los cuales hay posibilidades de mejora? ¿Le habéis informado a los que tienen mucho rojo lo que deben de hacer para que pase de rojo a verde? Vale, muchas gracias. La idea de este estudio, estamos ahora todavía terminando el análisis por publicarlo, la idea evidentemente puede parecer una auditoría, pero es dar un feedback a cada centro. Queremos hacer esto mismo desde la perspectiva de los Test Book Outcomes, que son esos resultados del libro, y poder devolver a cada centro el trabajo que han hecho, que ha sido recoger toda esta base de datos, y decirles, pues mira, vuestro talón de Aquiles es la hospitalización. ¿Por qué tenéis más hospitalización? ¿Por qué tenéis más reingresos? La idea es devolver ese trabajo con ese feedback. Yo quería hacer un comentario. Bueno, nosotros tenemos un trabajo, un proyecto que está haciéndose en España y en Europa, se llama el proyecto SEVE, no sé si tú lo has oído hablar de eso, Surgical Expertise Validity Experience. Es un registro de las complicaciones en cirugía en diferentes intervenciones basado en los grados de complejidad de cada intervención, utilizando un modelo de benchmarking, porque yo creo que lo importante es ver los mejores resultados y compararnos con ellos, pero también tiene que haber un periodo de crecimiento de los que no son tan buenos para que puedan progresar. Y en ese sentido yo creo que no solamente hay que coger esa parte de los benchmark, como dices tú, sino también hay que ver los otros para que en ese sentido progresen. Y verás tú cómo las cosas van a cambiar espectacularmente. Sí, Luis, felicidades por el trabajo. Yo tengo una pregunta. Claro, yo creo que es básico hacer un benchmarking para saber dónde estamos y dónde podemos mejorar. Pero claro, aquí también puede influir el grado de complejidad de los pacientes que tú pones en lista. O sea, has pasado rápido los criterios de inclusión y no me he fijado, pero bueno. Y luego también la calidad del donante, porque tú puedes aceptar órganos más marginales en receptores peores. O sea, esto es un punto que yo creo un poco... Sí, a raíz de lo que comentaba Daniel, ¿no? Que claro, tú puedes tener puntos de mejora, pero trasplantando pacientes de mayor complejidad con donantes más marginales. O sea, este punto yo creo que es básico para poder obtener conclusiones significativas porque claro, seguramente si cuanto más allá vas, más complejidad tendrás, más complicaciones tendrás. Y esto no lo podrás comparar con el receptor perfecto y el donante perfecto. Mira,
poco a modo de ejemplo, si tú haces una pancreatectomía cefálica, no es lo mismo que lo hagas por un ampuloma, por un cáncer de páncreas con infiltración vascular. Entonces esos grados de complejidad están relacionados con las complicaciones al final. Y yo creo que es muy importante que midamos este asunto, aparte que tengamos que auditarlo, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que esa es la clave, porque al final, como decíamos en cirugía, el factor pronóstico más importante es el cirujano, pero todo lo demás influye en el desarrollo de las complicaciones. Es que, por ejemplo, la política de ahorro de transfusión o de optimización de la anemia es un indicador que puede impactar en la necesidad transfusional, más allá de la complejidad, y el hecho de tener una política de optimización de este parámetro sería un punto más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, que veo que suscita mucho. Eva. No. Sí, Luis. Sobre lo que me has dicho, este trabajo sigue la metodología ya descrita del benchmarking, en la que hemos homogenizado de la mejor manera posible esa complejidad a través de estos criterios de inclusión y de exclusión. Esto no era el objetivo de ese estudio, que esto se trata en el otro estudio que hablamos sobre hacia esos estándares de calidad. Entonces, hemos intentado homogenizar esos pacientes o candidatos a trasplante ideal. Y sobre esto decir que esos pacientes suponen el 67% del volumen del estudio. A raíz de lo que decía antes, de que nos puede parecer un impacto menor o mayor ese evento, 2 eventos, 3 eventos, decir que la mayoría de eventos se van a acumular en el 30% de pacientes que no están incluidos en este estudio, que son los pacientes complejos. Esto nos lleva a pensar que estos eventos están, digamos, infraestimados, porque realmente van a ser muchos más. Y opinamos que el aprendizaje que nos llevemos de evitar esos 1, 2, 3 eventos en los pacientes ideales se va a transferir a esos pacientes complejos, que será donde veamos realmente una mejora de más peso. Eva, sí. ¿Cómo? Vale, el VAR score. Esos criterios están basados en una publicación de Müller. Es que todo esto lo hablamos en otra comunicación, que ellos lo valoran a través del VAR score. ¿Vale? Sí. Bueno, enhorabuena, la comunicación es bonita. Yo creo que esto es un trabajo que todos debemos hacer, compararnos con transparencia y sin complejos, vamos a decir, porque en realidad para mí el trabajo importante sería transmitir la necesidad de cuando uno no está en la media del estándar, qué hay que hacer para mejorar, ¿no? Porque en realidad ese es el objetivo. El objetivo, supongo, y es una pregunta, ¿el objetivo es solo mirar cómo estamos o el objetivo es tratar de reflexionar para mejorar, como tú dices? Eso es una pregunta. Y la otra, y si quieres respóndeme muy brevemente porque estamos fuera de tiempo, la otra es, habéis planteado que los estándares también pueden ser variables, porque si nadie cumple, o sea, si ninguno de los grupos cumple la transfusión 0, pues igual es que el estándar no está bien recogido con los casos. Quiero decir, habéis recogido esto en el trabajo de los casos ideales, pero resulta que en la realidad no los cumple prácticamente ningún hospital. O sea, que eso también, ¿habéis reflexionado sobre ello? Sobre... Dos temas. El uno es centrarnos en lo importante, que es qué podemos hacer para mejorar, y olvidarnos un poco de cómo nos miran, ¿no? Y decir, no, pero yo lo hago mejor, aunque no pasa nada. Esto es lo que nos sale, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Es el objetivo de verdad. Viene en relación a lo que han comentado ya antes. La idea de este trabajo es devolver con un feedback a cada centro sus ítems o sus variables de resultados en las que tienen un potencial de mejora. Y luego, por supuesto, este trabajo se presentó en un congreso en el 2022 y ahora, después de recoger toda la base de datos, analizarlo, estamos presentando ahora resultados. Idealmente, esto, en un mundo ideal, debería ser reevaluado cada 2, 3, 4, 5 años, porque es un proceso de mejora. Esto, si lo hiciésemos ahora mismo, a día de hoy, seguramente esos resultados
espero que fuesen mejores. Tenemos que tener una tendencia a la mejora. Entonces, esto idealmente se debería reevaluar en 2 años, 3, 4. Una última pregunta. Sí, mi pregunta es muy corta. El MEL que habéis utilizado es el MEL bioquímico, porque no es lo mismo trasplantar un cirrótico descompensado con un MEL de 24 que un paciente con hepatocarcinoma, cirrosis no descompensada, que se ha priorizado y se ha trasplantado con un MEL de 24. Los criterios de inclusión nos hemos basado en los ya descritos para poder compararlo también con la literatura, con el trabajo de Müller. Pero el MEL que habéis utilizado en el momento del trasplante, por ejemplo, el cirrótico con un hepatocarcinoma, es el MEL bioquímico que tiene ese paciente, que a lo mejor tiene 8 de MEL. Vale. Los datos los puntos de corte no se han sacado de otros estudios, se han sacado de los propios de nosotros, con el percentil 75, o sea que somos nosotros los que nos estamos comparando con nosotros mismos. No es un dato sacado de fuera. No, sí. Lo único que ha dicho cuando ha puesto varios es que algún dato no se cumple, pero claro, son de los propios nuestros, del grupo en global. Es que mi opinión es que no pasa nada. Si uno ve que realmente no cumple el 80%, igual dice, bueno, igual 0, igual debería ser 2, por poner un ejemplo de una cosa muy sencilla, es la transfusión. Claro. Sí. Es decir, que los niveles de cortes, como tú misma dices, son basados en una realidad que puede estar demasiado acotada, igual Bueno, vamos a cortar ya. Bueno. Puede haber otro corte que Cristina. sea de nivel alto de calidad. Y esta es mi reflexión pensando en lo que es la realidad, ¿no? Del día a día de todos los grupos de trasplante. No vamos a resolver todas las dudas ahora, como es lógico y además es lo deseable, porque es una cosa que lo que está generando es más preguntas y entonces vamos a terminar la sesión de comunicaciones. La verdad, gracias a todos por las presentaciones, está muy bien y ahora, oye, pues seguimos hablando afuera. Venga, un abrazo. Gracias.